Estamos dando inicio a un proyecto que hemos acariciado, hemos pensado, nos hemos soñado con él durante años y sobre todo en los últimos meses hemos ido dándole forma. Y ese proyecto, esa iniciativa a la que llamamos Conversaciones desde la Ribera, se generó a partir de nuestra participación como familia, como profesionales, como personas, en una serie de procesos y colectivos a lo largo de estos últimos años en Cali y en el Valle, aunque se anuda a procesos también y colectivos en el que, por razones de nuestra vida un poco nómada, tuvimos también con otros países, otras ciudades. Entonces, queremos hoy comenzar, nos pareció muy importante comenzar con una serie que se llama Tejidos del Agua, que le hemos querido llamar eso. Y nosotros creemos que un elemento fundamental, nosotros como seres humanos, además de la condición de las necesidades físico-químicas, biológicas que tenemos con el agua, además de el hecho de ser parte de la naturaleza, una condición importante es que construimos territorialidad. Otros seres vivos, algunos animales, construyen territorialidad. Incluso especies vegetales construyen territorialidad. Pero nosotros esta territorialidad la acompañamos de construcción cultural, de una determinada forma cultural de construir ese territorio. Y entonces por eso nosotros queremos arrancar con esta serie que hemos llamado Tejidos del Agua, para reforzar esa idea de que el agua nos teje. Y ahora que estábamos preparando esta grabación, comenzamos por comer algo muy típico de nuestro Valle del Cauca, que son las hojaldres, y lo estamos haciendo con un cortado. Y que aquí dejamos algo para más tardecito. Y también entonces la reflexión del alimento es algo central. Es decir, agua y alimentos son dos elementos centrales para construcción de identidad. Una territorial, pero principalmente cultural. Entonces, sobre eso es que queremos charlar en esta serie y queremos iniciar esta con un primer episodio que hemos denominado los apellidos de Cali y qué tienen los apellidos que ver con la construcción de la identidad de nuestra ciudad. Y cuando hablamos de apellidos, no son los apellidos que tenemos los que lo habitamos, sino los nombres que le hemos colocado, las marcas que le hemos colocado a nuestro Cali. Y entonces queremos ahora quiero presentar a quienes me están acompañando en esta primera conversación, que son dos personas con las que nos unen unos lazos de amistad, incluso de familiaridad, en algunos casos de complicidad, por decirlo así, por muchos años. Y cuando hablo muchos años, son muchos años, décadas, porque nos conocimos en las épocas universitarias, por allá en los 70, en la Universidad del Valle. Nos conocimos de las familias también desde hace mucho tiempo, en el caso con Isabela, y con Adolfo sí que es cierto que tenemos una relación muy anterior. Entonces yo quería decirles que estábamos hoy con Adolfo Álvarez y con Isabela Bernaza, que no quiero yo ser el que los presente, sino que ellos mismos sinteticen qué hacen en esta vida que han hecho, pero no pues contar con todos los detalles. No se trata de poner ahora hojas de vida sobre la mesa, sino más bien qué son los temas de la trayectoria vital que los han acercado en este momento a sus compromisos con la ciudad, y qué tanto en este tema de reflexionar sobre Cali y sus diferentes momentos y cómo ha ido construyendo y así su identidad, que es relevante que ustedes quieren destacar, y por qué no también hablar un poquito de ustedes como personas, qué vínculo tienen tanto con este tema como con esta casa a las que los hemos invitado.
Entonces, si quieres, comienza tú. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Un saludo a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar y nos oyen. Un saludo especial a Isabela, a la familia de Fernando que hace parte de esta iniciativa. Para mí, pues es ¿qué digo? Un honor, tiene mucho significado estar hoy acá, ¿no? y hacer este primer episodio en este espacio, ¿no? Me imagino que todos van a ser acá también. Una buena parte. Pero les decía ahora y Fernando lo sabe, hace más de 40 años era un tertuliadero de intelectuales con un interés político muy marcado, de izquierda democrática, para colocarle un nombre, y eso lo propició y lo facilitó una persona como Aníbal Patiño, tu padre, ¿no? Con quien nos unió camaradería, amistad, un respeto impresionante. Pues puedo contar que en el año 76 Aníbal encabezó una lista al Consejo Municipal de Cali y yo fui su suplente. Fue una lista por Firmes, por el movimiento Firmes, ¿no? Entonces, bueno, para decir que lo que significa estar acá, entonces esto era un espacio de tertulia muy agradable, nos lo disfrutábamos mucho y hablábamos mucho del país y de la ciudad, ¿no? Mi recorrido, yo he sido pues docente, estudiante aquí de Univalle en los 70. Llegué a ser profesor, no quería ser profesor, pero terminé siendo profesor y esa es mi carrera. Pero siempre he tenido un pie, digamos, en la academia y otro en las acciones sociales y políticas. Entonces, he participado en no sé cuántos movimientos fundamos, cuántas iniciativas. Estoy contando en la que estuvimos con Aníbal. Y conocí mucho la ciudad porque la recorrí haciendo política, organizando colectivos, y luego más desde la observación como académico. Ahora estoy dirigiendo el Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle, que recoge también una memoria en la universidad, la memoria de muchos de los que estuvimos acá, que trabajamos por los derechos humanos, la democracia. Aníbal como el primer ambientalista, realmente el padre y maestro del ambientalismo acá, Jorge Orlando Melo, Álvaro Guzmán, Álvaro Guisado, Margarita Garrido, bueno, una playa de gente muy, muy linda, muy especial, muy comprometida, académicos muy serios, pero también trabajadores de intelectuales y culturales. Entonces, espero poder, digamos, decir algunas cosas interesantes para esta conversación, ¿no? Qué bueno. Resumo así podría decir más cosas, pero yo creo que sí, basta para conversación, porque en parte la conversación va a ser precisamente a reflexionar sobre esos momentos en que surgieron las diferentes denominaciones, eslogan, que Cali tiene que ver con esa historia que estás contando. A ver, Isabela, entonces. Bueno, yo también muy contenta de estar en este espacio, Fernando, realmente lo aprecio. Siento que de alguna manera recoge una evolución de una ciudad donde cada vez los ciudadanos, la sociedad civil, como la queramos llamar, estamos como con más deseos de hacer que esta ciudad pueda transformarse y pueda llegar a ser un espacio donde podamos vivir, podamos convivir y construir esta ciudad como quisiéramos que fuera. Como dije, bueno, fuera de cámara, yo no nací en Cali, pero soy más caleña que la que más, orgullosísima, amo esta ciudad profundamente. Creo que he tenido la oportunidad de vivir la ciudad en los distintos momentos en que ha habido apellidos, de los que vamos a hablar dentro de un ratico, y eso ha sido importante porque es como una vivencia propia de las diferentes identidades que yo creo que terminan siendo algo muy confuso, pero
he sido como partícipe de esas diversas identidades. Actualmente, como he sido miembro activa de la sociedad civil, ya después de jubilarme, descubrí que ese era un espacio donde podía estar, y he estado en espacios que fueron muy importantes durante el estallido social. Hay gente que no le gusta que se llame así, o lo que pasó en el 21. Y ahorita estoy muy activa en La Paz Querida, que es un movimiento que nace en Bogotá, pero ha sido retomado en Cali, que se pregunta cómo podemos hacer que la paz llegue a la ciudad. Y Visión Compartida, que es el último espacio donde hemos estado juntos y nos hemos preguntado cuál sería esa ciudad que quisiéramos vivir en un futuro. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, no, a ustedes, y yo creo que eso nos da pie para iniciar con unas primeras reflexiones, porque preparando este episodio yo me puse a rebrujar de dónde viene eso de ponerle apellidos a las ciudades, y me di con la buena sorpresa, o no sé si la coincidencia, de que Cali salió entre esas primeras ciudades, es decir, con apellido. Esos fueron años 70, inicios de las 70, y hay un autor muy importante que se llama George Benko, que era un hombre que tenía sus crisis de identidad porque había nacido en Hungría, se hizo ciudadano francés y después trabajó en muchos otros países, y él ha estudiado mucho el tema de las ciudades, y ese devenir de la ciudad y ese protagonismo creciente que tuvieron las ciudades en el mundo, porque antes eran los estados nacionales, es decir, la gente hablaba, hizo guerras y de todo a nombre de países, ¿no? Pero las ciudades, ese protagonismo, digamos, eso que fue sí el inicio del capitalismo, que fueron los burgos y las ciudades, pero en muchos sentidos eso era hegemonizado, por decirlo así, por la lógica de las naciones, porque fue la construcción de nuestra modernidad. Y él lo que hace la reflexión y dice, bueno, ¿por qué está surgiendo esa tendencia? Ya había surgido I Love New York, ustedes nos recuerdan ese logo que ponían en la O, el corazón, y había un conjunto de ciudades que comenzaron a buscar como a mercadearse, digámoslo así. Entonces él dice que había como mínimamente 4 razones. Uno, eso, la globalización y la mundialización. Es decir, en el mundo comenzaba a haber algo que no existiera antes, por lo menos globales eran existentes, pero se hizo más evidente de que había unas lógicas económicas, políticas y sociales que tenían que ver con esto de lo global. En segundo lugar, había ese surgimiento precisamente de unas lógicas de mercado, de mercadeo, de posicionarse, en ese caso, a ese tercer elemento que es la irrupción de lo local como importante, ¿no? Como que las ciudades comienzan a ganar un protagonismo como actores económicos propios. Entonces esto de mercadeo con lo local, con lo mundial, pero con un elemento adicional que son la cada vez creciente importancia de los medios de comunicación, ¿no? La comunicación, él dice que esos son los 4 elementos que dieron origen a eso, que en inglés se le dice city marketing, que se ha traducido a marca de ciudad, ¿no? Y entonces lo interesante fue que Cali fue muy en esos inicios de esa tendencia, se posicionó. Entonces yo quisiera, digamos, ustedes sobre esa reflexión que hace George Benko, ¿cómo la encuentran? ¿Encuentran cierta lógica que cuando comenzó Cali a ponerse por ahí en los años 70 nombres, qué de esos elementos ven ustedes? Pero Fernando, recordémosle a la gente cuáles fueron esos nombres. Ok, vamos a hablar de ellos. Pero digamos, yo lo que creo es que tal vez decir que en ese contexto Cali vivió en carne propia el hecho de que estaba una ciudad que había sido muy cerradita por acá, una ciudad secundaria, por decirlo así, que quiso ser más visible, ¿no? Había en la preocupación en quienes gobernaban y los grupos económicos en insertarse
globalmente, quiso ser porque además estaba creciendo y creciendo de una manera muy desordenada, con unas migraciones en ese momento fruto de la violencia liberal conservadora, ¿no? En los años 50, 60, y que entonces, por esa razón, aquí todo el mundo coincide en que el momento en que surgen los primeros nombres es los Juegos Panamericanos, son los Juegos Panamericanos. Pero unos Juegos Panamericanos suceden cada 4 años en distintas ciudades, y Olimpiadas, no sé cuántas. Eso es algo que es muy recurrente, pero no en todos los casos unos Juegos se convierten en un motivo para generar un posicionamiento de ciudad. Entonces, claro, y los Panamericanos dan el origen a un primer apellido. Pero hablemos, ¿sí?, un poquito de qué pasó con los Juegos Panamericanos en Cali. Cali recibió la sede de los Juegos Panamericanos en el 67. Así es. Y hubo un grupo yo diría, de empresarios, de líderes regionales de la ciudad, que entendieron que era un momento en que la ciudad tenía que transformarse. Entonces, estuve revisando y es increíble porque en ese momento se construyeron importantísimas avenidas en Cali, la avenida Paso Ancho, la avenida la calle Quinta, Novena, la ampliación de la Quinta. La ampliación de la Quinta, la sede de la Universidad del Valle. Es decir, Cali realmente dejó de ser una ciudad de segundo nivel para empezar a convertirse en una ciudad importante. Sí. Y se hacen unos Juegos Panamericanos, hablan de tal vez 3.000 participantes, que hoy en día, como deportistas, sí. Como deportistas, que hoy en día pues eso sería muy poquito, pero en ese momento era una cosa gigantesca. Y ahí es cuando Cali como que florece, y el primer nombre que nos dan es Cali, capital deportiva de América, ¿sí? Pero yo creo que nosotros no teníamos ni idea cómo así que ser la capital deportiva de América, si le invertimos tanto al deporte o más vale nos transformamos como ciudad. Yo me acuerdo, no sé si Adolfo, vos te acordás que también en la universidad se vio de una manera muy especial porque aparejó con el movimiento estudiantil del 71 y hasta cuéntanos cómo lo viviste, porque yo me acuerdo que se discutió en cierto momento, pues no sabotearlo, pero sí hacer presencia en las graderías mostrando las pancartas del movimiento estudiantil, claro. Yo lo viví de una forma contestataria y sentía eso en la universidad, es decir, la ciudad muy conectada con los juegos, ¿no? Pero el movimiento universitario era confrontando la idea de los juegos, ¿no? Que fueron en el 71. En julio del 71, sí, acaba de pasar el movimiento universitario más emblemático de la historia del movimiento universitario de Colombia, febrero del 71, 26 de febrero, ¿no? Entonces, la generación nuestra, digamos, estaba muy no hubo saboteo, pero sí hubo una actitud contestataria, ¿no? Había mucha rabia todavía, yo creo, por lo que había pasado en la universidad, ¿no? Y muchos estudiantes, de todas maneras, se vinculó a los juegos porque había voluntariado, ¿no? Y las competencias, y la universidad promovía mucho el deporte, realmente. Además, en ese momento. Sí, entre otras cosas, el estudiante que murió, Edgar Mejía Vargas, era un deportista. Era un campeón nacional, era de Selección Nacional de Colombia. Entonces, sí, fue una paradoja, ¿no? No, digamos, desde mi... Pero sí siento que las familias sí estaban conectadas con los juegos y digo, porque, o sea, era muy difícil como el diálogo ahí, decir, no, es que nosotros estamos como en otra película. Hubo dos cosas, una nos tocó ahora, Isabel, yo creo que fue clave. Así como viste que esto fue pues como 3, 4 años de preparación y significó un plan de expansión organizado de la ciudad. Y yo le decía en esos días que conversaba con Isabel, nos encontramos en planeación, un amigo que trabaja en planeación distrital nos entregó un mapa de la ciudad del año 69.
y en el año 69 ya planeación nacional, es decir, esos grupos empresariales y políticos que estaban gobernando en el momento. Y es impresionante porque es un mapa no de la Cali que había en ese momento, sino de la Cali proyectada. Y el trazado de las vías, por decir del oriente de Agua Blanca y hacia el sur, estaba. Es decir, y fíjense que eso qué significó, que a diferencia de otras ciudades de Colombia y del mundo, que cuando hay lo que se llama las invasiones, las ocupaciones ilegales de tierra por la gente, se hace muchas veces de manera desordenada. El trazado de las vías no es una preocupación tan rápida. En cambio, aquí la gente seguramente tuvo acceso a esos mapas, porque seguramente en planeación había gente que trabajaba y que les pasó los mapas, y entonces todas las ocupaciones y el desarrollo de los barrios se hizo con ese trazado previsto, cosa que favoreció cuando ya hoy va uno al oriente, el que ya, digamos, la trama vial está y que pasó de ser en tierra las calles, pasaron a pavimentarse, es decir, que fue relativamente sencillo hacer después la planificación, pues en términos de, o más bien la dotación de los servicios, ¿no? Un comentario ahí adicional a eso, ¿no? Yo creo que había, y sí hubo una planeación, yo no sé si los grupos empresariales solamente, pero recuerden que era la época en que los alcaldes eran de elección, no eran de elección popular, sino eran nombrados, de designación. Y hubo alcaldes, yo creo que hubo buenos alcaldes, buenos administradores, digamos, y entonces había una proyección de la ciudad. Pero yo siempre he creído que la ciudad universitaria fue una medida estratégica. ¿No? Recuerden que Cali llegaba hasta donde está hoy el Club Campestre. No, llegaba hasta donde está la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, la Plaza de Toros y Meléndez todavía estaba... Apenas, ¿no? Sí, estaba... Más a la ladera, más, sí, no tanto hacia la... Y estaba, entonces, y de la autopista hacia abajo era todavía... entonces lo de la ciudad universitaria fue estratégico porque extendió de facto servicios públicos. Entonces prácticamente abrió todo un área de expansión urbana. De hecho, cuando nosotros arrancamos a usar el espacio de Meléndez, era una complicación tremenda, el transporte, no había dónde comer, en los primeros años fue difícil. Los Juegos Panamericanos, la universidad hospedó, allá fueron las residencias, fueron ahí en Meléndez, ¿no? Ahí se hospedaron los deportistas y quedaron como residencias universitarias hasta el 81, que se cerraron pues en razón de... Pero muy amarrado a esa denominación de Cali Deportiva apareció lo de Cali Cívica. El mismo momento. Yo tengo una teoría y quiero que me la controviertan. Había una lógica, es decir, hemos hablado, los grupos empresariales y políticos que dominaban, digamos, la alcaldía y toda esta reflexión sobre la expansión, necesitaban que la ciudad ganara como un sentido de pertenencia, porque había mucha gente que había llegado, eran recién llegados. Y yo diría que también en los recién llegados, que venían de una expulsión fruto de esa violencia liberal conservadora, o venían por razones económicas algunos, también querían insertarse. Había oportunidades económicas, mucho más lo que le pasó posteriormente a los desplazados, y había la intención de portarse bien, por decirlo así, en el sentido de que se los acogiera, de que no se generara a veces esa reacción instintiva de quien es local, de que está llegando un foráneo y que le establece una barrera. Entonces yo creo que esa propuesta de la Cali Cívica acopló, digamos, una intención de tener una narrativa, digamos, de un propósito común con una población que también quería insertarse. No es general, porque ahí vienen los otros nombres, y quiero poner esos nombres que surgen también en los 70. En sectores de clase media intelectual en la universidad nace
el famoso movimiento del cine que dio lugar a Caliwood. Andrés Caicedo, Mayolo, y en el mismo Panamericano hay una película, y Luis Ospina, y en ese momento hay una película que es sobre... habla de los Panamericanos. Oiga, vea, oiga, vea. Y allí precisamente era esa idea de que era esa Cali que recién era el inicio del Oriente, porque era Guabal y todo eso, que eran unos barrios que no eran el Oriente profundo que hoy hay. Y el habitante que ellos entrevistan y que habla de si están haciendo esos juegos por allá y aquí nosotros comiendo de lo que se sabe, etcétera. Y entonces era un documental que era lo que tú decías ahora, contestatario. Y surge entonces ese movimiento que le dio también una importancia, pero digamos que es un núcleo reducido, porque es el núcleo del club del Teatro San Fernando, de los cineclub, etcétera. Pero hubo sí otra cosa muy profunda en los mismos años, que es la salsa. Y ahí yo quiero citar a Alejandro Ulloa, que es un investigador pues, en la universidad, que quisimos traer a esta conversación inicial, pero que por razones de salud no pudo estar, y él plantea que eso no fue gratuito, esa erupción, ¿no? Porque a veces gente dice, no, es que eso fue Pardollá, eso fue el bailado caleño y no sé qué, y que eso entonces fue lo que le da el nombre de la salsa. Hay algo de eso, pero él dice que eso es mucho más atrás y profundo, ¿no? Que aquí sucedió algo muy extraño, que es una ciudad de un valle interandino a miles de kilómetros del Caribe y que adopta la música del Caribe. Y él dice que tiene que ver es con el sustrato negro que está presente en Cali de una manera mucho más fuerte que otras grandes ciudades de Colombia, ¿no? Tal vez en Barranquilla, y por eso Barranquilla es la otra segunda ciudad salsera, ¿no? Y que llega por Buenaventura y que llega a todo eso. Entonces, bueno, pero él dice, esos son dos apelativos, dos nombres que no nacen de una propuesta desde lo gubernamental o desde lo empresarial, sino que nacen uno de una clase media, contestataria, alternativa, y otro de un grupo social que era los trabajadores de la caña, los trabajadores de obreros que tenían... que eran parte de la población afro. Yo tengo, digamos, no sé lo de Cali Cívica, si fue una cosa pensada, digamos, dirigida, pero yo tengo pues como la percepción, la vivencia de que no era que la gente se quisiera portar bien, los inmigrantes. Yo te pongo el ejemplo de mi familia. Mi familia era inmigrante, bogotana y nariñense, y conocíamos ese entorno. Pero había una cosa como común que era, digamos, como el ser ciudadano, ¿no? El ser ciudadano, teníamos, sí. Bueno, es una manera de ser diferente, sí. Yo me recuerdo mucho pues, la influencia que tenía la famosa educación cívica, ¿no? El civismo, como que le daban a uno el ¿no? colegio, el civismo. Y yo recuerdo mucho esa época de la Cali muy, la gente, todo el mundo respondiendo. Y no solamente las filas, sino muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿era pensado o era también un tejido que de alguna manera, así como surgió la salsa? Yo recuerdo muy niño, en el año 59, creo que fue la primera feria o la segunda, mi familia toda se movía alrededor de la feria de Cali. Mi papá llegó a tener una caseta. O sea, una lotería le invirtió con un amigo en una caseta, ¿no? Entonces era también una cosa, yo creo que ese movimiento, no sé si movimiento cultural, fue como haciendo parte de un modo de ser, de estar en la ciudad, de vivir la ciudad, ¿no? Obviamente los medios jugaron un papel, ¿no? Pero también, ¿no? Fíjate que esos años, esa idea de la Cali organizada, ¿no?
Concerca era una Cali que tenía muchas dificultades en la planeación, un desorden, ¿no? La expansión era completamente, casi el 40% eran invasiones, ¿no? Invasiones. Y comenzó a llegar una migración muy fuerte, pero los migrantes de alguna manera eran integrados a una lógica ya, ¿no? de una ciudad con un mínimo como de reglas, ¿no? Entonces, digamos, eso es para... Yo creo que hay que dejarlo, creo que es algo importante y seguramente hay gente que ha escrito sobre eso, pero es una discusión abierta ahora que estamos buscándole como apellidos actuales, como decir ¿qué tanto nace como un propósito deliberado? ¿Qué tanto hay en muchos casos, como tú dices, tal vez esos campesinos que llegaron o gente de ciudades más pequeñas vendían una trama social que guardaba ciertas lógicas de convivencia, etcétera, muy diferente a lo que pasa ahora, que es gente que durante las últimas décadas que ha venido forzado de situaciones muy complejas, de décadas de destrucción de tejido social en los territorios donde vienen. Entonces vienen mucho más desarraigados, estaban ya desarraigados allá, porque muchas veces hay gente que termina en Cali después de deambular por varias ciudades en su camino de desplazamiento, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso de tanto de una intención de tener un proyecto común de ciudad, de otro lado lo que los sustratos populares, cómo buscan identidades y el papel de la educación, el papel todavía que las familias más o menos, digamos, había lo que socialmente se habla de formas de control, de regulación. La iglesia todavía seguía teniendo ¿no? Es decir, había muchos órdenes de regulación y de control, y de alguna manera eso se expresaba en la vida, en la convivencia, en la vida. Yo quisiera dar paso y creo que esa será una muy buena oportunidad de tener Pero Fernando, antes de que pase, yo creo que es importante como manera de síntesis ver que Cali, si de esta etapa, Cali tiene 4 apellidos: Deportiva de América, Ciudad Cívica, Capital de la Salsa y Calibut. ¿Sí? Y quisiera como dejar planteada la pregunta de cuáles de estos apellidos realmente han perdurado en el tiempo y cuáles han dejado, han marcado una huella en la ciudad relacionada con la cultura y con la forma de generar recursos y de vivir la ciudad. Sí. Así es. Agrego algo, Calibut sí, fue muy fuerte, ¿no? El cineclub y tal, los cineclub, ¿no? Un movimiento interesante, pero Cali el teatro. El teatro. Exactamente. ¿no? Pero mira que ese apellido no lo tenemos. Nunca estalló. Pero, por ejemplo, para los teatreros es una referencia. Cali es un referente del movimiento artístico, ¿no? Teatral. Y luego las otras expresiones, ¿no? Culturales. Es decir, Cali, de alguna manera, también tuvo una beta, ¿no? Los pintores, ¿no? Es decir, hay una cosa fuerte Aquí nos quedó ya planteado un tema para un próximo episodio. Yo creo que, además de Alejandro Ulloa, que queremos invitar, esto de los teatreros, etcétera, la movida cultural de Cali, creo que es importantísimo reflexionar en términos de construcción de identidad. Pasemos a este otro explosión, porque yo digo es que eso fue como una explosión de apellidos, y ahora estamos viviendo, cuando digo ahora, es en este siglo XXI, una nueva explosión. Yo cuando estaba preparando esto, yo dije, bueno, ¿por qué? Porque hubo como ese periodo en nos quedamos con esos y no aparecieron nuevos. Había el nombre que le ponía XY gobierno al plan de desarrollo, que quería destacar algún aspecto, pero no con esa fuerza. Y ninguno pegó. Ninguno trascendió, Ninguno pegó de esos nombres de plan. No, para nada. ¿no? Que es muy, muy interesante. Muy interesante, claro. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo digo, cuando vino la Constitución del 91, y la Constitución del 91 trae consigo el tema de la obligatoriedad del ordenamiento territorial y los instrumentos de planeación, como los POTS y los planes de desarrollo, como ya una obligatoriedad expresa. Y entonces esos instrumentos
de todas maneras tomaron casi 10 años para ser puestos en ley. Eso estaba en la Constitución, pero solo en el 97, después del 91, el 97, casi 7 años, porque fue en diciembre del 97, sale lo de los POTs ya reglamentados, ¿no? Y Cali es en el 2000 que adopta su primer POT. ¿Y por qué lo traigo a convención? Ahí se ponía obligatorio reflexionar sobre el territorio donde estaba parada la ciudad. Y entonces dice, el POT debe ser hecho tomando como base los determinantes ambientales de la ciudad. Y segunda cosa decía, debe tener un capítulo de la inserción regional de la ciudad. Eso fue obligatorio. Entonces, no es gratuito, que por esa razón es mi manera de interpretar lo que se da en esa explosión nueva que se da de nombres, que surjan entonces los apelativos que hacen a la condición y atributos territoriales, ¿no? Que es Ciudad de los 7 Ríos. ¿Ya? Comienza a surgir eso. Ciudad pacífica, que era un doble sentido, ¿no? No solo al crecimiento de la población negra, sino la relación con el Pacífico y de la región pacífica. Entonces, yo diría que tiene una explicación y que eso se termina de cerrar incluso con el broche de oro de la COP, ¿no? Que entonces ahora es ciudad de la capital de la biodiversidad. Entonces, ¿por qué no conversamos un poco sobre esa nueva oleada? Pero puedo hacerte ¿cómo diría? Pues una adición para retornar un poco atrás. Yo creo que hubo un momento, pues no solamente para Cali, sino en todo el país, que fue la elección popular de alcaldes, que fue anterior, ¿no? La primera elección fue en el año 88. 87, 88, sí. 88. Y Cali fue la primera ciudad, la primera o la segunda, que reglamentó las comunas y los corregimientos, ¿no? Creó la infraestructura de los Cali. Es decir, muy importante. Una cosa de descentralización de la ciudad, ¿no? Y desde ese entonces, y yo te lo digo porque nosotros trabajamos mucho desde Foro ese tema, la participación. Estaba Alberto Concha, que estaba... Entonces el lema fue, nunca llegó a tener ese nombre, Cali Participativa, pero fue un proceso muy fuerte de organización de las comunas, de los corregimientos, de liderazgos comunales, ¿no? De corregimientos y de participación comunitaria, por decirlo de alguna forma. Muy importante en términos de planeación, incluso llegó a tenerse, y todavía existe, una reglamentación para planes locales y para participación en un pequeño presupuesto local para el desarrollo de comunas y corregimientos. Entonces eso, digamos, como no quedó marcado como una marca de ciudad, pero de alguna manera, si tú miras en las discusiones con otras ciudades, Cali siempre fue un referente, ¿no? Sí. La organización de comunas, los Cali, ¿no? Como una experiencia de descentralización. Entonces, que López Bogotá lo adoptó cuando con eso, pero ya después. Claro. Se inspiró en lo de Cali. Se inspiró. Y luego, pues con la Constitución del 91, eso se amplificó, digamos, claro, eso se potenció, y ahora con el tema sobre todo esa discusión sobre el ordenamiento territorial, ¿no? que introdujo con mucha fuerza. Es muy importante, pero hago un comentario. El gran tema de Cali ha sido una gran discontinuidad, un problema de gobernabilidad muy fuerte que no permitió consolidar. Fíjate que esa fue la diferencia antes de la elección popular de alcaldes, porque de alguna manera había una continuidad del tipo que quieras, pero la ciudad como una planeación más imperativa, por decirlo de alguna forma, y los que llegaban tenían que seguir con eso. Ya después, cada alcalde venía con su rollo. La pregunta es, ¿cuántos planes tuvimos realmente de largo plazo para resolver problemas? Pongo un ejemplo, el problema de la movilidad, ¿no?
El del ordenamiento, mal que bien, pero ahí ya ha habido mucho tema de negociación, ¿no? Entonces, digamos, cómo cruzar ese tema del curso político con este curso que es más cultural, ¿no? Que es más de imagen de ciudad, del imaginario de ciudad. A mí me gustaría escuchar a Isabela de cómo vivió ese momento, de ese momento, en los procesos en que tú estabas en ese momento en la parte de la productora de televisión y todo eso. En ese momento te tocó papel de Telepacífico. Cuando surge eso no fue los 90 y finales de los 88. Finales de los 80. Descentralización pura. ¿Sí? ¿O donde estabas tú, cómo vivenciaste este tema de...? Preguntarnos, yo no recuerdo mucho si nos preguntábamos sobre cuál podría ser la identidad de la ciudad en esos momentos. Hubo cosas que marcaron, como un programa que desarrolló Rodrigo Guerrero en su primera alcaldía, que se llamó El Vivo Bobo, y era un poquito basado en esa nostalgia de la ciudad cívica que se perdió, y una invitación a la ciudadanía a través de un ejercicio mediático muy divertido, que era un personaje que era el Vivo Bobo, y le pasaban todo tipo de cosas. Muy emparentado con lo de Mocus en su momento también. Mocus fue después. Mocus vino después. Claro, la cultura ciudad. Bogotá aprendió de Cali y Medellín aprendió de Cali. Claro, aprendieron de Cali, eso fue después. Se inspiró incluso lo de seguridad. Completamente. Seguridad yo les puedo contar de eso. Claro, y en esos años la Cámara de Comercio y con la asesoría de McKinsey hicieron yo creo que fue el primer gran intento de definir la visión de ciudad de largo plazo. No recuerdo cómo se llamaba ese... Cali que queremos. El Cali que queremos. Y después ha habido varios. Cali que queremos, bueno, eso fue a mediados de los 80, 86, 87. Sí, correcto. Como intentos de encontrar la visión de futuro de ciudad. Pero sí ve uno como... Una cosa es lo cultural, el deseo de que seamos la ciudad... salsera, la ciudad deportiva, y lo que la ciudad realmente estaba haciendo. Siempre ha habido como rompimientos, y la conclusión a la que yo llego es que hoy, 2025, Cali es una ciudad que tiene una identidad muy, muy confusa, y la identidad de la ciudad resulta de las coyunturas que vivimos. Ahora estamos subidos en el bus de la biodiversidad. Sí. Pero yo quiero poner allí un elemento que tal vez explica, porque ustedes tienen razón en eso pionero de Cali, en esto que hemos mencionado, de tomar la Constitución y volver, digamos, incluso desde antes, descentralización, etc. Pero un amigo común nuestro dice mucho que en Cali no hay alcaldía. En el sentido de que, a diferencia de las otras ciudades que llegaron después a hacer este ejercicio de fortalecimiento de las comunas, de las localidades en Bogotá, lo que sucede es que allá sí se dieron a la tarea de construir la institucionalidad alcaldía, que derivaba del mandato de asumir las competencias que colocaba la Constitución del 91, darle dientes, ¿sí? Y los institutos de planeación, volver los institutos... No. Aquí antes lo fue, les contaba, sí. Lo hicieron, pero eso se pierde, y entonces en cierto sentido eso nos hace, digamos, entrar con pie derecho a ese tema. Y entonces yo creo que lo que viene, y hay un elemento fundamental allí, Isabela y Adolfo, que es el narcotráfico. Yo creo que la irrupción y el que Cali se convierta en epicentro de este cartel de Cali, del Valle, yo creo que eso también contribuyó a que una dificultad que hubo para transformar esas buenas ideas en construcción institucional, se encuentra también un factor profundamente perturbador, que es la manera como se instala el narcotráfico, que lo tuvo Medellín, Bogotá no, pero lo tuvo Medellín, pero Medellín, digamos, siempre se ha hablado mucho, que son dos
procesos de narcotráfico distintos, el cartel de Cali y el de Medellín, mientras el de Medellín muy outsider, digamos, muy de afuera de, digamos, los grupos empresariales y políticos más tradicionales. En cambio aquí eso se mete dentro. Y entonces en ese sentido yo diría que quisiera conversar un poco sobre eso. ¿Qué tanto eso nos impidió que cosas tan interesantes como las que venían sucediendo incluso antes de la constituyente, y que la constituyente nos daba la oportunidad de volverlas, ponerlas en operación, se perturba por eso? Pues yo diría que son como procesos paralelos. Por un lado está todo lo que la nueva constitución nos está abriendo como ciudad, y el narcotráfico irrumpe y se mete en todos los hogares y se vuelve una forma aceptada de vida. Entonces, ambos, el proceso de ser una ciudad donde se acepta el dinero fácil, donde los jóvenes entienden que su forma de vivir es ese camino, y la ciudad se va como perdiendo, yo diría que pierde su propia identidad como ciudad y se deja llevar por esa onda del dinero fácil. Y entonces la ciudad las viviendas se transforman, la estética se transforma, las mujeres se vuelven un bien codiciado y transable y amenazado y en peligro. Entonces es un momento de Cali pues muy difícil, y como ciudadanos yo creo que no teníamos conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Se aumenta la brecha en Cali? Porque existía diferencias sociales, pero eso... Lo que pasa es que eso fueron dos procesos simultáneos. Esa penetración tan fuerte o esa incidencia tan fuerte del narcotráfico y la economía del narcotráfico, y el debilitamiento del tejido productivo, porque vino toda la apertura económica gavilista, ¿no? Entonces aquí comenzaron a cerrarse fábricas y empresas, de Jumbo, de aquí. Es decir, Cali entró en una fase de desindustrialización. Y llegando gente. Que había sido clave en formar una clase media en Cali, una ciudad, digamos, donde el nivel de desempleo era más bajo, donde los bachilleres llegaban y si no iban a la universidad, iban a las fábricas o iban a... ¿no? Pero después, a mediados de los 90, comenzó esa crisis económica, el peso del narcotráfico y la crisis de la política, ¿no? De la política, porque la política fue muy fuertemente cooptada. En esa época nosotros armamos una acción colectiva, ¿no? de confrontación, pues intelectual hasta donde uno podía, ¿no? Le colocamos un nombre, ahí estuvo Germán Jaramillo, bueno, había todo un colectivo, ¿no? Un poco preocupado, ¿no? por ese rumbo de la ciudad, ¿no? Entonces sí que fracturó económica, política y culturalmente. Y fíjate, a propósito de la Cali Cívica, pues el narcotráfico quebró completamente eso, porque fue la ley, ya era la ley, era el más fuerte, ya que qué reglas, qué... Y eso pega, Adolfo y Isabela, con lo que se llama el estallido, que tuvo también unos antecedentes, porque es esa profundización en la fragmentación social, económica, esa caída, la desindustrialización de Cali y ese crecimiento poblacional ya por un desplazamiento más ligado a todos estos fenómenos de este deterioro del conflicto armado ya en su versión del narcotráfico, pues, y de guerrillas que se asociaron al narcotráfico, pues entonces sí, ahí surge el otro apellido que es parte ya reciente, que es el del capital de la resistencia, que como tú decías en un momento, polémico, con eso no se identifica el conjunto de la población, pero que sí hace alusión a algo que fue fruto de ese quiebre que se había producido en la ciudad. Entonces yo diría que podíamos
ya haciendo este recorrido por estos nombres, nos quedan de pronto algunos que fueron mucho más episódicos, pero tal vez son los principales. Quiero resaltar el del Pacífico porque tiene también una importancia grande, ¿no? No solo por lo negro que que crece en la ciudad, sino por ese vínculo que es ecosistémico, que es regional con el Pacífico, que lo tenemos a veces tan olvidado y tan hasta espaldas, para hacer unas reflexiones finales. Yo diría, y quiero invitarlos, ya algunas de esas reflexiones han comenzado a hacer, pero tratemos de irlas, llamémoslo, redondeándolas. Una es esa que tú decías, ¿qué tanto esos apellidos han tenido trascendencia más allá del momento en que surgieron o de la intención que tuvieron en un momento determinado? Y más incluso importante que eso, o que es reflejo de eso, que tanta apropiación ciudadana y que tanto sentimiento identitario generaron y generan. Esa es una primera reflexión que quisiera que le diéramos un poquito de vuelta. Sí, y podemos agregarle, ¿y qué efecto tiene ese imaginario, esa idea sobre, digamos, no sé si la palabra sea adecuada, el desarrollo, okay, o sí, la perspectiva, sí, sí. ¿no? O la, ¿Qué tanto le da un sentido? O la visión, la visión. ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene? Porque yo creo que, muy rápidamente, yo creo que todos esos nombres han quedado flotando y en el ejercicio que hicimos, que tú lo tienes sistematizado de visión compartida, de cuál era el apellido de ciudad, si quieres lo... Deportiva, Salsa es primera, Deportiva después, Resistencia es muy abajito porque es una solo en algunas, como lo hicimos por comunas y por grupos poblacionales. El otro que pesa mucho es el de todo lo que tiene que ver con eso de la sucursal, esos nombres más... que nos la ponen a sucursal soñar, del sucursal cielo, del cielo, cosas de ese tipo. Sí, ¿no? Entonces, eso que, digamos, tenemos, a propósito de fracturas sociales, tenemos una fractura también en el imaginario, ¿no? Y eso marca para dónde vamos. Y cada uno tiene su propio efecto. Voy a hacer un comentario muy odioso. Cali, la capital de la salsa y la capital de la rumba, más o menos. Eso es chévere, ¿no? Y nosotros hemos sido rumberos y tal. Pero detrás de eso hay muchas otras cosas asociadas que no es que, ¿no? O sea, a propósito de las marcas, esa es marca de ciudad, ¿no? Pero la marca de ciudad también te genera valores agregados económicos, pero también sociales y espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso te deja? ¿Qué es lo que te produce finalmente, ¿no? ¿Qué tipo hay de encuentro y que hay de evasión también a veces, sí, ¿no? Sí, entonces yo creo que muy importante el punto también para reflexionar cada una que implica, ¿no? ¿Qué produce en términos de espíritu de ciudad, de sentido de ciudad, ¿no? Porque eso termina siendo idea movilizadora, ¿no? Eso termina movilizando. Entonces yo creo que cada uno tiene de más y de menos, ¿no? Es la capital de la alegría, sí, chévere. Chévere, pero bueno, ¿y eso cómo es? ¿A qué conduce? ¿No? Entonces, creo que valdría la pena, yo no sé si eso es una segunda ronda, pero sí. Total. Porque nos cuestiona la capital de la resistencia, y eso fue inmediato, ¿no? Sacó el pulso, el puño, y ya es ¿no? Y para muchos es eso, y eso qué significa, ¿no? ¿Qué sentido nos da, ¿no? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué de positivo y qué no de tan positivo, ¿no? ¿Y qué tanto, va a hablar el lenguaje más contemporáneo de las burbujas, ¿no? ¿Qué tanto muchos de estos que tienen que ver con los fenómenos culturales son identidades de burbujas distintas en la ciudad? Fragmentadas, ¿sí? Entonces, pero es bien interesante. Yo creo que eso amerita uno nuevo. Hay un elemento que no hemos mencionado y es que yo diría que hace muy poquitos años empezamos a reconocer que Cali pudiera ser una ciudad, un destino turístico. Hace 5 años venía una persona a Cali y uno decía, no, pues ¿a dónde la llevo? No, pues
al río Pance y de pronto al zoológico, pero no hay más dónde. Y resulta que ahora hemos ido descubriendo que Cali es una ciudad con una oferta de turismo muy valiosa, porque hemos ido reconociendo que hay gastronomía, que la biodiversidad es algo que nos marca y de alguna manera nos hace únicos por toda la mezcla de cosas que tenemos. Y la COP pues abrió esa puerta. Entonces yo creo que ese nuevo camino de identidad que nos estaríamos planteando, que tiene que ver con la biodiversidad y con reconocer a Cali como un distrito de turismo donde se mezcla la salsa, pero la pregunta de qué hay detrás de reconocernos como la ciudad de la alegría, como donde de pronto no hay límites, son preguntas que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que de pronto en esta mirada de ciudad biodiversa se podrían mezclar muchos de los elementos que hemos ido recorriendo a través de todos estos apellidos que hemos visto y que de alguna manera nos permitan realmente tratar de instaurar una visión de ciudad de largo aliento. Se adoptó recientemente por el Congreso de la República, o se adoptó y va a ser expedido el tema de la ley de ciudades verdes. Y ahí en la discusión que está haciendo surgió un elemento muy importante, que era, es verde, pero ya en un foro en que asistí decía, pero es la identidad de lo biocultural, no disociar. No es por el ambiente y lo biodiverso por otro lado, sino que aquí coincide con una multiculturalidad muy grande. Entonces, y están muy amarrados. Entonces, ahí es, porque entonces cuando vos hablas del turismo o de toda esta reflexión, cuando hablábamos en Visión Compartida, cuando está Cali 500 y el actual POT poniéndole un nombre general, te hace mucha dificultad decir es uno, ¿no? Pero estos dos hermanados, ¿no? La base de diversidad y los ríos, etc. Y por el otro lado, multiculturalidad, son dos elementos muy fuertes porque no son, ni la cultura es cultura por sí sola, ni el ambiente está separado, sino que lo económico y social está allí totalmente transversalizado por esas dos razones. Entonces, yo diría que hablemos un poco sobre eso porque allí viene como la reflexión. ¿Cabe toda esta complejidad de ciudad, toda esta historia de ciudad en un solo apellido? ¿O ese es un ejercicio que tal vez se quede corto y tenemos que pensar en una triada o en un binomio que le dé esa razón y que recoja mucho más este proceso? ¿Qué piensan ustedes de eso? No, está muy asociado al postmodernismo, ¿no? En que estamos, identidades múltiples. Identidades múltiples. ¿No? Y tal vez el tema es cómo si dialogan, exacto, si se complementan, ¿no? si les damos un sentido más constructivo, ¿no? Que nos permitan realmente aprovechar esta multidiversidad que tenemos de todo tipo, pero para poder convivir, ¿no? Para poder convivir, para poder tener una ciudad ordenada, una ciudad que respete cosas básicas del ambiente y de las personas, ¿no? Porque en determinado momento, fíjate que el estallido mostró unas caras muy tenaces, ¿no? Resistencia, pero también, pues madre, intolerancia, no hay autoridad que valga, y eso quedó instalado, ¿no? Y todavía vemos en el modo como si se circula, ¿no? En el irrespeto básico a las autoridades. Entonces, identidades múltiples, pero, oiga, hay que trabajar eso. Hay que trabajarlas. Y casi que es una tarea pedagógica, ¿no? ¿Por qué esta identidad? ¿Qué sentido tiene? Cali Cívica tiene un sentido muy importante. Hay que retomarla. Es una reflexión global, ¿no? Sí, porque sí, es que la complejidad... Cali diversa, sí. Cali de la alegría, uy, qué chévere. Y yo veo esa diferencia. Y la gente que llega aquí lo nota, ¿sí? El Cali es como que la ciudad, la gente
hay una tendencia a ser amables, ¿no? Cuando no faltan pues los, ¿no? Pero Claro, entonces esa identidad múltiple tiene un valor, pero hay que trabajarla, hay que... Somos unos amables que nos sale de cuando en cuando el hombre verde, ¿no? Sí. Me parece muy interesante eso que dices. Yo creo que sí, me gusta mucho. Porque me gusta mucho es reconocer la biodiversidad, entendiendo la diversidad, pero que hay como una cosa que es la convivencia en la diversidad. Es como el propósito es eso, cómo reconocer lo natural, y en lo cultural tan diversos, y metamos los ingredientes de género, metamos los ingredientes generacionales, metamos los étnicos más a profundidad. Pero aquí el reto de Cali es que todo eso logremos hacer que conviva de manera pacífica, reconociendo que la gente no se homogenice, porque sería terrible e imposible casi, sino que convivamos de manera pacífica en eso. Y que Cali pueda seguir siendo una idea que es un buen vividero, ¿sí? Yo se lo escucho a mucha gente, es un buen vividero, pero comienzan luego los peros, ¿no? Y claro, que la desigualdad, muchas cosas. Pero Cali tiene las condiciones para ser un buen vividero, pero implica que todo el mundo tiene que poner algo para ese ser buen vividero que tiene muchas caras, ¿no? Convivir, respetar, ser alegre, valorar este verde que tenemos, este sol. Pero yo sí pienso que es importante que haya algún elemento de identidad que sea el que jalone la invitación a los caleños a que hagamos parte de una ciudad que tenga todas esas cualidades, que sea un buen vividero, pero donde sea fácil vivir. Y el tema de la biodiversidad, siento yo que por ser algo que está aquí, que es real, que es tangible, que lo tenemos cerca, nos puede empujar a que como ciudad trabajemos alrededor de eso. Yo ayer escuchaba, yo no tenía ni idea de un problema que se está generando en la zona de Pance que se llama Chontaduro. Por ejemplo, yo no tenía ni idea. Yo vivo un poquito atrasada de lo que está pasando en Cali. Una invasión. Una invasión. Una invasión muy grande que se está gestando por las orillas del río Pance. No, eso es más allá del río Chontaduro y es una problemática que tiene que ver con Jamundí y Cali, porque digamos es una... Más al sur. Allá hay un consejo comunitario, pero disputando los terrenos del consejo comunitario ha surgido toda una cosa muy propiciada por ilegales. Y eso nos lleva a Cali tiene una tradición de invasores berraca. Claro, a tomar conciencia de lo que como región somos y que nosotros, si queremos conservar eso, por las razones de ser un generador de recursos, tener una industria, generar ingresos para la ciudad, pues lo tenemos que cuidar. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y yo quisiera decir simplemente que aquí por lo menos hay dos temas que surgieron y que merecen episodio, ¿no? Uno es este que hablábamos de todos estos fenómenos culturales y que tanto son una expresión que se puede discutir y cómo precisamente se convive alrededor de esa diversidad que tiene múltiples entradas y que está atravesado y permeado por estos fenómenos del narcotráfico y lo que significó de transformación cultural. Y el otro es el ordenamiento territorial, entonces eso cómo se refleja. Estamos en este momento en un ejercicio con Pota a la vista, con Cali, y yo creo que ya hay algo ganado en lo que tú dices. Esto de la diversidad ya se puso como un apellido instalado, ahora es como eso se pone en marcha. Entonces, quisiera entonces que vamos a invitar a que precisamente cada 15 días vamos a tener un espacio de conversación, diversos temas, allí ya se pusieron unos, vendrán otros con otras aproximaciones, el tema de las mujeres y su rol precisamente en el cuidado de la diversidad a propósito de la ley de INIDA que se está tramitando en el Senado, el tema
hablar de la democracia en particular, los desafíos del ejercicio de la democracia. Ese me apunto. Ese sí que es semejante tema. Y así sucesivamente encontraremos, digamos, distintas maneras de abordar un tema que es general, que es crear los espacios para lo que decíamos, la convivencia, el trámite pacífico de conflictos. Entonces, con esto queremos invitarlos pues a seguir, a que una vez publiquemos este episodio, ustedes lo compartan, nos lo comenten, nos propongan otros temas y podamos darle una vida larga a esta iniciativa que estamos construyendo con mucha pasión, mucho amor, para que todas estas ideas que están aquí, hoy fuimos canosos los que hablamos, queremos que vengan voces jóvenes, queremos que vengan otras voces, aquí somos trigueñitos y blancos, que venga gente con otros colores y otros sabores a compartir esta mesa y a compartir una reflexión que juzgamos muy necesaria. Muchas gracias y hasta la próxima. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo de múltiples colectivos con los que compartimos experiencias, aprendizajes y sueños, todos ellos comprometidos con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Si quieres vernos crecer, puedes apoyarnos con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. En este QR encontrarás todas las indicaciones para efectuar tu donación. Puedes hacer tu aporte a través de transferencia bancaria o Nequi. Muy pronto tendremos a tu disposición otros medios de pago. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.